Muy buenos días, Dios les bendiga, mis amados. Que tengan un excelente día en este nuevo tiempo que el Señor nos regala. Es un privilegio estar compartiendo nuevamente en este su programa Tiempo de Reflexión. Saludo para ustedes, mis amados, y un saludo muy especial para todas las personas que siempre están allí fieles, escuchando la palabra de nuestro Dios a través de las redes de la Iglesia Cristiana Sarepta. Tiempo de Reflexión por el canal de YouTube de nuestra congregación y también por Facebook. Y hoy vamos a compartir la palabra de nuestro Dios a través de el profeta Miqueas. Les voy a pedir que me acompañen en el capítulo 4, versículo 5. Y dice la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Aunque todos los pueblos anden cada uno en el nombre de su Dios, nosotros con todo andaremos en el nombre de Jehová, nuestro Dios, eternamente y para siempre. Pues bien, mis amados, el profeta Miqueas fue contemporáneo de Isaías, por lo tanto el mensaje es muy parecido porque obviamente de acuerdo con los estudiosos pues no solamente fueron contemporáneos sino que además vivieron muy cerca, eran vecinos, por lo tanto pues muy seguramente uno escuchaba el mensaje del otro y el otro escuchaba el mensaje del primero, ¿verdad? Sin embargo, pues fueron personas que el Señor estableció en esa época, por allá en el 750, 730 antes de nuestra era cristiana, para llevar el mensaje de salvación, mensajes de exhortación a los reinos, tanto el reino del norte como el reino del sur. Y Miqueas ve una situación, pues Miqueas era habitante del área rural, creció en el campo, y por eso vemos que él hace referencia a herramientas utilizadas en el campo. Y él está ante un panorama que, si bien no vive de lleno esa situación, sí la conoce por todo lo que le toca vivir, es que es una sociedad donde hay una corrupción terrible. No solamente a nivel de la parte política, militar, sino de la misma, los mismos sacerdotes de su pueblo hacían lo incorrecto delante de Dios. Entonces el Señor lo envía para que a través de su predicación el pueblo sea salvo. Y leímos el texto del capítulo 4, versículo 5, donde el Señor en este tiempo, pues estamos compartiendo cómo obtenemos la salvación en tiempos de dificultad. Sabemos que la salvación es por misericordia, completamente de acuerdo en ello. Sin embargo, en tiempos de dificultad, en tiempos de situaciones terribles que vive la sociedad y las personas, a veces aunque la sociedad aparentemente esté en calma, la persona, el ser humano, el individuo vive sus propias guerras internas, vive sus propias dificultades, vive tantas cosas que lo aquejan. Entonces, no importa lo externo o no importa lo interno, de todas formas habrá momentos de dificultad. Y hoy más que nunca, en un tiempo post-pandémico, donde han habido tantas dificultades, no solamente en lo económico, sino en lo afectivo. Me comentaba mi esposa que los jovencitos, sus estudiantes, aunque son chiquiticos, porque laboran primaria, se comportan de una manera terrible. Llevamos más o menos 2 años donde ellos estuvieron en sus casas y al salir, pues ahora hay como un desafuero en el comportamiento de las personas. Precisamente veía en el noticiero cómo hay tantas agresiones entre jovencitos, al punto que unos niños agredieron a otro niñito de 8 añitos. Y esos golpes lo llevaron a que lo hospitalizaran y el niño falleció. Lamentable, terrible, porque se viven situaciones difíciles, aunque de pronto el país diga uno, sí, hay una situación de carestía, hay una situación de desempleo,
una situación económica difícil, los niños en sí, a esas edades tiernas, pues no puede ser que no avisoren esas condiciones de economía en sus casas, o puede que sí, pero en términos generales uno dice, ¿cómo es posible que esos niños que acaban de salir de un lugar donde se supone estaban en el seno de su hogar, estaban resguardados por su familia, ahora al salir nuevamente a tener una relación, interrelación, pues se porten de una manera agresiva, un poco difícil de controlar? Son situaciones que vive cada persona, son situaciones que vive el individuo. Y esa época que estaba viviendo el profeta Miqueas, el Señor le está diciendo palabras de exhortación, mire, para que el pueblo se arrepienta, porque venían, de hecho estaban siendo dominados por el pueblo asirio. La parte del norte ya había sido invadida y el reino del sur estaba a punto de serlo. Y veían no solamente la descomposición social interna del pueblo, sino además de que sus fronteras estaban próximas a ser atacadas, su pueblo próximo de pronto a ser gobernado por una nación extranjera. Entonces mira, una situación tan difícil que se vive, y uno podría pensar en este tiempo donde allá en Europa hay una situación tan terrible, donde una nación poderosísima, con armamento de toda clase, quizás es el segundo más armado o tercero más armado del planeta, invade un país que ni tiene armas, porque así se estableció dentro de un acuerdo que hubo. No tiene armas y el otro tiene todas las armas que quiere. ¿No? Tiene unos cuantos avioncitos, pero ya le destruyeron todas las pistas de aterrizaje. Así que está completamente indefenso ante un coloso que tiene todas las armas y todos los instrumentos, herramientas para completar una sumisión de este pueblo. Sin embargo, este pueblo allí persiste. Y veía como unas imágenes nacionales de este país unidos en oración allí, clamando en los refugios antiaéreos, incluso en el aire, en la parte externa de las ciudades, orando. Y decían, oh Padre Santo, cómo es de poderoso nuestro Dios para que aún en esos tiempos de tanta dificultad se le pueda buscar. Y el versículo que leímos dice, aunque todos los pueblos anden cada uno en el nombre de su Dios, nosotros con todo andaremos en el nombre de Jehová nuestro Dios. Bueno, nuestra sociedad colombiana tenemos un porcentaje pequeño en relación con toda la población colombiana de más de 54 millones de habitantes, de ser verdaderamente seguidores de nuestro Señor Jesucristo, de ser verdaderamente convertidos, seguidores y practicantes de la palabra del Rey. Por lo tanto, hay mucho pueblo, mis amados hermanos, hay demasiado pueblo colombiano y extranjero, por supuesto, que habita en Colombia, que andan en pos de sus propios dioses. Y uno de esos grupos que tenemos en nuestro país son los jóvenes. Nuestros jóvenes están siendo absorbidos por una sociedad perversa, por una sociedad que le enseña principios donde lo que vale es el individuo, lo que vale es si tiene dinero, si tiene recursos, y si no los tiene, los arrinconan, y si tienen un aspecto característico quizás de los modelos que le preestablecen a estos jóvenes, y si no tienen ninguna de esas condiciones, de esas cualidades,
los hacen arrinconar a un lugar, haciéndolos que no solamente se sientan minimizados, sino que busquen la posibilidad de escape en cosas que definitivamente les destruyen. Y dice, aunque todos los pueblos anden cada uno en el nombre de su Dios, mis amados hermanos, el grupo de nuestros jóvenes colombianos, la sociedad joven colombiana, es cierto que hay muchos que están muy centraditos y están muy orientados hacia un objetivo específico, pero muy a pesar de ello, nuestros jóvenes viven unas situaciones terribles en su interior. A veces ni siquiera nos damos cuenta. Veía una amiga cuyo esposo falleció de cáncer. Ella me dice, pues entré en una depresión difícil, una situación terrible. Y pues se refugiaba en su trabajo. Y pasado 2 años, no, un año largo, casi 2 años, me dice, solamente hasta ahora me di cuenta que mi hija vivía una situación depresiva superior, muy superior a la que vivía ella. ¿Y qué pasó? Ella como madre no se percató de la situación que estaba viviendo su niña, su hija, una preadolescente, porque estaba sumida en sus propias dificultades. Murió su esposo, pero también había muerto el papá de la niña. Y esa niña, cuando ella se percató de la situación que vivía esa niña, definitivamente estaba tremendamente alarmada porque ni siquiera se dio cuenta. Y muchos de nosotros como padres vivimos esa situación. Nuestros hijos los vemos ahí, sí, que van, vienen para el colegio, para la universidad, para los trabajos, o están sin empleo, lo que sea, quizás terminaron la carrera, quizás terminaron una formación técnica, o están sin poder estudiar o emplearse, y los vemos allí, quizás más, sí, ahí está, pero en su interior, mis amados, viven unas situaciones terribilísimas. Y muy seguramente algunos se dejan llevar por unos dioses que les ha creado la sociedad. Esos dioses que los llevan a tomar decisiones absurdas. Y allí es donde entramos nosotros como padres, como familiares adultos, como personas maduras en el Evangelio, para llevar una orientación adecuada a estos jóvenes. Ellos, y es cierto que nosotros como padres tal vez vivimos situaciones que angustian, que desesperan, que nos llevan a veces a vivir de pronto en un estado de zozobra. Sí, es cierto, ello nos ocurre y nuestra condición humana pues es susceptible de que eso nos afecte, claro que sí, pero ello no puede en manera alguna impedir que nosotros estemos pendientes de esos pueblos que son subpueblos metidos en medio de los nuestros, que están afectados y están siendo mucho más vulnerables que nosotros. Quizás nosotros como adultos ya tenemos una formación un poquito más madura y tenemos la posibilidad de soportar o tener alternativas un poco diferentes para tomar mejores decisiones. Pero nuestros jóvenes son muy vulnerables. Nuestros jóvenes están siendo atacados por tantas cosas, están siendo encausados o metidos en unos parámetros que ha fijado la sociedad, y esta sociedad de consumo, o las situaciones que le venden a través de las redes sociales, de la televisión, de tantas cosas donde los hacen que si no es así, no sirve. Entonces, mis amados hermanos, esos subpueblos que podríamos decir que están en medio de nosotros, ellos pueden acudir a otros dioses. Y esos dioses pueden ser las drogas, esos dioses pueden ser las pandillas, pueden ser tantos factores, aquellos que destruyen a los jóvenes. Pretender buscar unas situaciones que son completamente dañinas, perversas para ellos mismos, para sus cuerpos. Entonces, mis amados hermanos, mire, nos está diciendo la palabra de Dios y a través del profeta Miqueas, hay unos pueblos que andan en busca de sus propios dioses. Usted y yo somos los llamados a conducirlos, a orientarlos para que vayamos y
hagamos lo que dice en la siguiente parte del versículo. Dice, nosotros, con todo, es decir, aunque hayan dificultades, aunque venga lo que venga, nosotros, usted y yo, mi amado hermano, nosotros andaremos en el nombre de Jehová, nuestro Dios, eternamente y para siempre. Usted y yo, que fuimos lavados por la sangre de Jesucristo, pues obviamente que caminamos en pos de lo que el Señor nos indica, ¿verdad? Y el capítulo 6, versículo 8 del mismo libro nos está diciendo el profeta Miqueas. Dice, hombre, Él te ha declarado lo que es bueno. ¿Y qué pide Jehová de ti? Solamente hacer justicia y amar misericordia y humillarte ante tu Dios. Dios nos está diciendo a través del profeta, mire, Él quiere que amemos la misericordia. Y no somos misericordiosos si nosotros vemos jóvenes que se están perdiendo, jóvenes que no tienen alternativas tal vez, que ven su futuro completamente nublado, tal vez no ven la posibilidad de surgir, porque la misma sociedad, cuando no cumplen ciertos parámetros, cuando no están a la altura en ciertas condiciones, los hace sentir que no sirven para nada. Y nuestros jóvenes son una generación muy frágil, que toma decisiones de pronto que pueden atentar contra su propia vida. Y entonces allí es donde nosotros tenemos que entrar. Dice la palabra de Dios, oh hombre y mujer, ¿qué es lo que quiere Dios de nosotros? Él ya lo ha dicho, dice, Él te ha declarado, Él te ha expresado lo que es bueno. ¿Y qué pide Jehová de ti y de mí? Dice, solamente hacer justicia y amar misericordia. Usted y yo no seremos misericordiosos si vemos que un joven, si vemos que una persona se está perdiendo y nosotros no le declaramos lo que es bueno, dice. Solamente hacer justicia y amar misericordia y humillarnos ante nuestro Dios. Dice, Él te ha declarado, Dios lo ha declarado, Él nos ha dicho qué es lo que quiere de nosotros. Y dice, y nosotros no podemos ser egoístas ante una sociedad que estamos viviendo que se está perdiendo. Yo veía las reacciones de las diferentes personalidades que se están postulando para dirigir nuestros destinos, y en su mayoría celebraron el hecho de que la Corte Constitucional diera vía libre para que se cometa el mayor de los homicidios que puede ocurrir en un país, que se aborte un niño hasta los 6 meses. Por Dios, eso es absurdo. Y que alguien que está aspirando a regir los destinos de un país completo celebre eso, es completamente absurdo. Pero mis amados hermanos, y lo celebraban muchas personas, oh, fue una victoria, matar a un niño de 6 meses, por Dios. Eso es lo más aberrante que puede haber. Pero ¿sabe por qué lo celebran? ¿Sabe por qué lo hacen? Porque ellos andan en pos de sus propios dioses, porque es que no conocen el Dios que usted y yo conocemos, mi amado hermano. ¿Saben? Porque viven en una situación difícil, donde ni siquiera saben quiénes son ellos. No saben que solamente con venir a los pies de Cristo, Él los hace sus hijos, los recibe. El mismo libro de Miqueas nos está diciendo, mira, les voy a cambiar el nombre, ustedes van a ser mis hijos. Lo decía también Isaías, así sea extranjero, así se sienta usted como un eunuco, yo lo voy a poner un nombre más alto y lo voy a tener aquí, lo voy a soportar, y incluso dice, le voy a dar un nombre mejor que el de mis hijos. Mis amados hermanos, eso se logra solamente cuando ellos conocen al verdadero Dios. El versículo nos está diciendo, hay pueblos
que andan en pos de sus propios dioses. Y no, ese pueblo en Colombia, en Barranquilla, en cada una de las ciudades, pueden no ser diferentes lugares, pueden no ser extranjeros, pueden no ser ubicados en otro sector del mundo. No, pueden ser de nosotros mismos, mi amado hermano. Pueden ser esos grupos que uno a veces los ve que andan, por ejemplo, vestidos de negro, algunos se colocaban el cabello así que les cubría media cara. Son grupos que ellos mismos dicen son tribus urbanas que no conocen a Dios. Eso es un pueblo, mi amado hermano. Y esos pueblos andan en pos de sus propios dioses. ¿Por qué? Porque no los conocen. No conocen al Dios que nos salvó, al Dios que te creó a ti y a mí, mi amado hermano, porque viven una situación terrible. Ni siquiera tienen identidad de quiénes son. Y así como vivía el profeta Miqueas en aquella oportunidad, mis amados hermanos, él pinta un escenario donde hay perversión por todas partes. Y aquel que eran los llamados, aquellos que eran los llamados a que el pueblo se volviera en pos del Dios, de su Dios, del Creador, de nuestro Dios, ellos también andaban en situaciones irregulares. Está diciendo, hay pueblos que andan en pos de otros dioses. Y aquí en nuestro país, aquí en nuestros barrios, mis amados hermanos, en nuestras familias tal vez, hay subpueblos que están perdidos, que andan buscando sus propios dioses. A nosotros, ¿qué nos toca? No ser egoístas. Porque yo puedo decir, no, ellos anden allá, busquen su propio Dios, a ver si es que se les responde. Problema tuyo. No, aquí nos está diciendo, el mismo profeta nos dice, tengan misericordia. Tengamos misericordia del que se pierda. Dios te ha declarado, dice, ¿qué es lo bueno? Nosotros, usted y yo, sabemos qué es lo bueno. Esos subpueblos que les estoy diciendo, mis amados hermanos, esas tribus urbanas que las vemos en nuestra sociedad, en nuestros barrios, en nuestros lugares donde nos desempeñamos, donde desarrollamos nuestras actividades, esos subpueblos buscan sus propios dioses porque no conocen, porque como dicen Romanos, ¿cómo irán sin haber quien les predique? Y usted y yo somos los llamados. Estamos en tiempos de dificultad como pasó en la época de Miqueas, dificultad por todos los órdenes, en todos los estamentos sociales, tal vez. Y gracias a Dios que ahora hay una iglesia, hay un remanente que es la sal de la tierra y la sal no se puede corromper. Usted y yo, mis amados hermanos, somos los llamados a que esas personas conozcan a nuestro Dios. El versículo parece como si dijera, esos pueblos anden busquen a sus propios dioses a ver si es que los van a salvar. Pero yo sí tengo un Dios todopoderoso y ese Dios sí me va a salvar. Entonces yo voy a servirle a Él eternamente y para siempre. Sí, pero usted y yo tenemos la obligación de que esos que no conocen a Cristo, que esos que ahora mismo están perdidos, que esas tribus, que esos grupos, que esos subpueblos, como lo he mencionado aquí, vengan a la luz de Cristo también. Ellos también necesitan ser salvos. Ellos también necesitan saber que hay un Dios que es todopoderoso, que no solamente sana, salva y restaura y viene, sino que está dispuesto para abrazarlo, para recibirlo, para actuar como el Padre que es. Mi amado hermano y amigos que nos ven, nuestra misión es que esos pueblos conozcan a nuestro Dios, que lo reciban y que caminen con Él. El llamado de hoy para cada uno de nosotros es que nos pongamos el traje de obrero y vayamos, como dice en Mateo, mis amados hermanos, por aquellos que están perdidos. Dice que al ver la multitud, dijo el Señor Jesucristo, tuvo compasión de ellas porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Y continúa diciendo, por tanto, rogad al Señor de la mies que envíe obreros a la mies.
Usted y yo debemos convertirnos en esos obreros que vamos por la mies, que vamos por los perdidos, para que sus pueblos no anden buscando unos dioses que nada les van a hacer y que los van a llevar a la perdición. Mientras que nosotros tenemos un Dios que nos lleva a la vida eterna. Entonces, ¿qué nos toca? La invitación de hoy de nuestro Dios para cada uno de nosotros es que vayamos por aquellos que están perdidos. Amén. Vamos a orar. Padre bendito de la gloria, yo te doy gracias, te bendigo, Señor. Te doy toda la gloria, toda la honra a ti, Padre Santo. Señor, y ayúdanos para ser los obreros aprobados, Señor, que vamos por los perdidos, Señor. Que nos ayudes a identificar, bendito Dios, si en nuestros hogares, Padre Santo, hay personas que pertenecen, que están vinculados o que de alguna manera están emparentados con esos subpueblos, Señor, esas tribus urbanas, Señor, esos grupos, bendito Dios de la gloria, que no te conocen, Señor. Tal vez incluso habrán personas jóvenes, Señor, que pueden haber estado asistiendo a nuestras congregaciones, pero que en realidad no te conocen, Dios. Ayúdanos, Señor, abre nuestros ojos espirituales, bendito Padre Celestial, para que podamos llevar, Señor, y que tú pongas en nuestra boca las palabras tuyas, Señor, para llegar, Señor, a aquellos desamparados, a aquellos dispersos, bendito Dios, para que sintamos la misericordia, Señor, que tú nos dices, Señor, a través del profeta, para llegar a aquellos, Señor. Son tiempos difíciles, y son tiempos donde las situaciones son terribles y que algunas personas en su interior viven cosas que ni siquiera alcanzamos a comprender, bendito Dios. Pero para eso, Señor, tú estás disponible, bendito Dios. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos a llevar esa palabra tuya que es refrigerio, bendito Dios, para todos aquellos que no te conozcan, Señor, que no te conocen y te puedan conocer, para que pasen de las tinieblas a la luz admirable que eres tú. Gracias, Padre, gracias, Hijo, y gracias, Espíritu Santo. Amén y amén. Dios le bendiga, mis amados, Dios les guarde, y que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, les acompañe siempre, y que tengamos un día de bendición. Aleluya, vive Cristo.